Hola, ¿qué tal? Nada, bueno, muchas gracias. Lo primero a Serializados y a Dama por invitarnos. Estamos ahí muy felices porque además yo creo que en Barcelona no habíamos hecho nada como charlando sobre la serie o, bueno, que para nosotros es como genial estar aquí. También nos pasa como que ya hace tiempo que la estrenamos, entonces creo que, bueno, ha sido como bonito como volver a hablar de la serie porque ya hace un tiempo, bueno, que estamos con otras cosas y tal. Entonces como que hay algo para nosotros también como de va a ser un poco como de recordar cosas de la serie. Y nada, bueno, solo decir que dudábamos un poco con el formato casi, que era como, bueno, ¿qué hacemos? Una cosa más masterclass, así como más concienzuda, como más de universidad, ¿sabéis? O el formato historietas, que también es como, ¿no?, muy típico de, bueno, yo cuando, ¿no?, una cosa así como más anécdotas y chascarrillos. Intentaremos hacer como una mezcla de las dos cosas, ¿vale? Como, bueno, contar un poco todo el proceso y entrando, imaginamos que muchos de los que estáis aquí pues obviamente os dedicáis a esto y os interesa una cosa un poquito más en profundidad, pero tampoco aburriros mucho y sobre todo animaros a que ojalá preguntéis, o sea, no esperar como al final de la charla para preguntar, sino que en cualquier momento podamos entre todos dirigir la conversación hacia un sitio u otro si os interesa algo más o lo que sea, porque a nosotros nos da igual hablar de esto que de otra cosa. Quiero decir que casi es como que nos da un poco de miedo estar aquí dando la chapa sobre, no sé, dirección de actores y que todo el mundo sea aquí como que esté interesado en no sé qué de guión, pues por favor preguntad porque nos vendría súper bien para dirigir la conversación hacia un lado o hacia otro, ¿no? Sí, de hecho, bueno, buenas tardes, gracias a todos y a todas por estar aquí. De hecho, en esta segunda temporada sí que, un poco como para arrancar la conversación, a diferencia de la primera, sí que es verdad que el trabajo de creación estuvo un poquito más departamentado, ¿verdad? O sea, Clara Botas, que no ha podido estar aquí hoy, pero que también es creadora de esta segunda temporada, y Roberto asumieron más el peso de lo que es la escritura una vez ya teníamos claro por dónde queríamos tirar la segunda temporada, ¿no? Yo estuve mucho en esas primeras conversaciones, pero luego ya les dejé un poco el espacio libre, de la misma manera que ellos me dejaron el espacio libre a la hora de rodar y a la hora de... que muchas veces sabéis que normalmente no la figura del creador en series pues depende, ¿no?, un poco de cómo se establezcan esas relaciones, pues puede estar más o menos en rodaje o incluso más o menos en escritura, más propiamente en cuanto a dialogar guiones y al principio en la creación de la serie obviamente sí, pero bueno, que habrá muchas cosas de las que hablemos, que seguramente yo también le pregunte a Robert de dónde salieron ciertas ideas y supongo que... Sí, también es interesante esto que... O sea, lo primero es como que tanto en la ruta volumen 1 como en el volumen 2 hemos sido como un triunvirato, digamos, ¿no? Con Clara Botas, la otra creadora, que no ha podido venir, pero le habría encantado, aprovecho para decirlo. Borja y yo, con Silvia también, Herreros de Tejada en la parte de guión, pero que nos hemos... Bueno, que ha sido una... que yo creo que estamos como muy orgullosos de cómo nos hemos entendido los tres y cómo hemos como, bueno, como llegado a acuerdos constantemente, ¿no? Entonces, como ha sido especialmente bonito, creo, el trabajo, porque yo con Borja llevo desde el 2019 con esto de la ruta. Entonces, son como 6 años en los que hemos como compartido todo. Así que, como decía Borja, a lo mejor también, bueno, pues nos preguntamos entre nosotros para conocer casi cómo lo ve el otro. Y nada, empezamos poniendo una secuencia muy cortita, si queréis, y que nos sirve un poquito de arranque. Vamos a enchufar aquí esto. Sí, eso, y la idea es que pondremos secuencias, en algún momento pondremos partes de guiones, bocetos de secuencia que responda un poco a las secuencias que estamos viendo. También porque me parece bonito muchas veces cuando estás en clases de guión, ¿no?, vas del guión a la secuencia rodada, pero no es tan común ver los bocetos de cómo llegas a esa secuencia escrita. Seguramente por pudor, ¿no?, de lo primero que Sí, se escribe. es como que la organización de la charla, o sea, vamos a hacer la charla como... Está muy bien este prólogo sobre la charla, ¿no? Como que... como un ratito. Que es, vamos a hacer... Es todo el rato lo que vamos a hacer, pero quizás no hagamos, que es como una primera parte más hablando como del making of, digamos, en general de la serie, y luego lo que haremos, si nos da tiempo, porque nos enrollamos un montón y a lo mejor no llegamos, es como detenernos en una escena en concreto, porque creemos que así como particularizando en una escena, quizás hasta saquemos más cosas de cómo lo rodó Borja, de la dirección de actores, de cómo se escribió. Entonces empezamos con una secuencia muy cortita de la temporada 1. Si os acordáis,
¿Habéis visto la ruta, la serie, verdad? Esta de la que estamos hablando, ¿no? Ok. No, es que nos pasa a veces que es como no la ha visto nadie, entonces... Bueno, por eso traemos secuencias, ¿no? Para que la veáis, ¿no? Por lo menos. Bueno, pues en la temporada 1 hay, obviamente, como recordáis, va hacia atrás, ¿no? Entonces es como que llega un momento en el que vamos entendiendo que estos dos hermanos que hemos visto durante toda la serie en realidad no son hermanos, sino que los padres de Mark, del personaje que interpreta Les Moner, murieron en un accidente de avión y él pasó a vivir, ¿no?, con su primo Lucas, ¿no? Ese es como el final de la serie, que podríamos incluso también detenernos un poco ahí, porque creo que es, mientras ponemos esto, porque creo que es como... A ver, nada. Sí. Bueno, que creo que fue un momento como muy interesante en la escritura de la temporada 1, para que entendáis cómo trabajamos nosotros también, tanto en la 1 como en la 2. Sabéis que generalmente cuando empiezas un proyecto, de hecho lo que tienes que hacer, lo que te pide una cadena para entrar en el proyecto es un mapa de tramas y un capítulo piloto, ¿no? Eso generalmente es como lo que se pide en la industria casi siempre, yo creo. Nosotros nos peleamos un poco con la idea de mapa de tramas. El mapa de tramas es como, me imagino que lo sabéis, pero por si acaso es como un recorrido por todos los capítulos de la serie en la que ya, ¿no?, dibujes como toda la temporada completa. Entonces nosotros intentamos que ese mapa de tramas, para que nos sea útil, nos sirva para tener como puntos básicos de la temporada. A ver. ¿Qué quiere decir con esto? Que, por ejemplo, en la temporada 1 de La Ruta, lo que nos servía era decir, vale, es un grupo de amigos y sabemos que más o menos por la mitad se muere el hermano de Mark, ¿no? Se muere Lucas, que en este caso era resucita Lucas, porque al leer hacia atrás no había esta cosa como de que veías a un personaje que había estado muerto en los primeros capítulos, ¿no?, que nos parecía muy bonito. Y sabíamos que la serie acababa cuando estos amigos se conocían por primera vez en Barraca. Es decir, teníamos como 4 o 5 puntos que nos servían un poquito de guía para luego ya meternos en cada capítulo. Pero más allá de eso, el mapa de tramas, nuestro, no consejo, pero nuestra forma de trabajar es hacer un mapa de tramas que sirva como documento de venta, pero que luego nos olvidamos casi completamente. No nos sirve mucho, o sea, nos intentamos dar libertad en cada capítulo para escribir cada capítulo un poquito a ciegas, sabiendo más o menos hacia dónde vamos, pero no atándonos a lo que hemos puesto en ese documento que hicimos hace no sé cuántos meses. Porque pensamos que para hacer un mapa de tramas que te dan como 4 meses o lo que sea, es absurdo pensar que ahí vas a conseguir escribir toda la temporada. Nos parece como... A mí no me... Muchas veces parece que estás trabajando mucho y llegando a sitios por decir el capítulo 3 esto, el capítulo 4 esto, en el 5 esto. Sí. Pero generalmente eso es una cosa que tú estás decidiendo un poco de antemano y no estás como dejando respirar a los personajes para que vayan encontrando ellos su propio camino, ¿no? Entonces, en La Ruta, por ejemplo, muchísimas decisiones de la temporada han ido apareciendo, decisiones básicas, porque, por ejemplo, una cosa importantísima de la temporada 1, que es que Mark conducía el coche en el que muere su hermano y que, por tanto, al morir su hermano, él, de alguna forma, sigue su camino, ¿no?, y sigue su destino y se hace DJ y todo eso. La cosa hasta de que condujera él y tal apareció en la escritura del propio capítulo. Entonces, bueno, es como que nos obliga a reescribir mucho. Hemos tardado mucho en escribir las 2 temporadas, pero, no sé, es como intentar no escribir toda la serie de antemano, que nos parece imposible. Creo que hay otros guionistas, también depende creo del género, quizás en thriller o algo así como más, que tengo que saber que en el capítulo 6 aparece no sé qué pista que me va a llevar a no sé dónde, que eso es como unas pizarras ahí perfectas, ¿no? Sí, claro, sí, eso iba a sumar, que claro, todo depende del proyecto que tengas entre manos. No quiere decir que no sé si tanto de género, pero puede no ser de género, pero puedes poner en primer plano la trama sobre los personajes, ¿no?, que pasa a veces, ¿no? Entonces ahí entiendo que el mapa de tramas sí que tiene que responder muy claramente a, bueno, a partir de aquí va a pasar esto, que va a provocar que la serie a partir de este momento se convierta en otra cosa. Claro. Nosotros al final llegamos a eso, pero llegamos después de atravesar a los personajes. En la primera temporada además había... En la segunda también, pero desde otro sitio. En la primera teníamos como casi desde el primer momento muy clara la idea del contexto, ¿no? Sí. De los años, de qué vamos a contar de la Valencia de aquella época, cómo hablaban estos personajes, cómo se movían. Esto fue como un trabajo casi más importante que la propia trama Totalmente. de hacia dónde iba a ir la serie,
¿no? En qué capítulo iban a romper Nuria y Sento, ¿no? Porque al final la trama se respondía a cosas más... Claro. Más aéreas, Totalmente. casi, ¿no? De hecho, lo que fue elemental, y si lo tenemos por ahí podemos poner, es que me acuerdo de una pizarra que hicimos cuando llegamos a la idea de, vale, son 8 capítulos, cada uno es 2 años para atrás, en el medio son 2 seguidos en continuidad, y aquí se ha muerto este tío. Y es como una serie partida por la mitad. De hecho, decíamos siempre que era una serie como un vinilo, que en una cara había 4 canciones, le dabas la vuelta y otras 4 canciones, ¿no? Nos servía mucho como esta cosa musical, porque claramente es una serie como dividida en el medio. Entonces, cuando encontramos eso y encontramos, vale, cada capítulo es una discoteca, pero cosas muy grandes, ¿sabéis? Lo que creo que es un poco inútil, por lo menos para nosotros, es como capítulo 3, Mar entra en Spook y conoce a no sé quién, y es como, hostia, espérate, que saber qué pasa en el capítulo 3... Claro, eres esclavo. Si no, en la escritura, ese tipo de decisiones que estás tomando, en muchos casos 6 meses, 8 meses antes de rodarla. Entonces es como... Totalmente. También tienes que establecer una relación con los productores y con la cadena que sea favorable a esta manera de escribir, que muchos, claro, hay que hacer ahí un poco de... Bueno, de explicarles por qué crees necesario para esta serie hacerlo de esta manera, pero en el momento que te dan manga ancha, pues se agradece mucho y luego también es un tipo de escritura que te obliga también a estar muy alerta. Porque lo que decía Robert, ¿no? Estás escribiendo, pero de repente descubres algo que afecta a los capítulos anteriores y es como, hostia, este melón lo vamos a abrir, ¿no? Va a suponer abrir otra vez los capítulos que ya teníamos cerrados y que nos encantaban. Totalmente. De hecho, nosotros diferenciamos, Clara y yo, cuando escribimos siempre hablamos como de escribir desde fuera o desde dentro, ¿no? Desde fuera hay una parte que es desde fuera, que es, vale, la ruta del bacalao, Spook, capítulo 3, pero desde dentro, no sé, nos exige una cosa más como de, bueno, en presente, Mark está aquí, entra, ¿qué ve? No sé qué, ¿sabes? Como intentar estar dentro de la escena lo máximo posible para que te sorprenda la propia escena y la propia escritura. Como dice Borja, y por eso todo esto viene a decir que uno de estos grandes melones fue esto de descubrir que estos dos no eran hermanos, que lo descubrimos en mitad del proceso de escritura. Y recuerdo además que era como reunión con Antena 3, antes con Caballo, y decir, tenemos que parar todo durante un mes porque pensamos que hemos descubierto esto y que esto es clave en la serie. Y nos dieron la libertad y el apoyo de decir, vale, venga, tomamos el tiempo, porque era algo que, claro, nos pasaba como que toda la trama de Mark, los 4 primeros capítulos, está muy centrada en sustituir a este chico, a su hermano. Cuando el hermano tomaba no era como una carrera de relevos, que de repente el protagonista es como, vale, hay un tío aquí que es el protagonista, que encima es como un gilipollas. Voy entendiendo que es un gilipollas, no tan gilipollas, porque en realidad lo que le pasó es que conducía cuando murió su hermano, entonces tomó tal, no sé qué, y de repente toma la rienda de la serie el hermano, ¿no? Que es Guillem Barbosa, el personaje de Lucas. Pero el personaje de Mark ahí se nos quedaba un poco muerto, ¿no? Porque ya no tenía como tanto conflicto. Y de repente yo utilizo esta palabra de descubrir. Hay una frase muy bonita por ahí de Stephen King en el libro este de Mientras escribo, no sé si la habréis leído, que es un libro mítico de escritura, que dice que no se inventan las ficciones, sino que se descubren. Yo creo totalmente en eso. Siempre tengo una sensación al escribir, no tanto de que sea decisión mía, sino que además es que recuerdo perfectamente estar como currando y decir, hostia, vale, que no son hermanos, que no son. Pero, ¿sabes? Como una cosa, no que yo quiera que no sean hermanos, a mí qué más me da, ¿no? Es como, he descubierto esto y esto hace que todo lo que va para atrás se entienda y ahora cobre sentido, pero a la vez, como decía Borja, nos obliga a apuntalar eso a reescribir y para que tú veas desde el capítulo 1, en el que de hecho en el capítulo 1 de la Ruta 1, Mar tiene miedo a volar en avión, ¿no? Se mosquea, hostia, porque descubrimos en el 8 que en un avión John de Ibiza habían muerto sus padres, ¿no? Que es por donde encontramos la herida de Mark para abrir la segunda temporada. Exactamente. Entonces, vamos a poner una secuencia muy cortita, que es del capítulo 8 de la 1. Vale, bueno, es una secuencia muy pequeña, pero para quien no lo tenga fresco, es como que en el capítulo empezamos a entender en momentos como este, que aquí lo que está pasando es que Mark está confundiendo en su recuerdo, su madre escuchaba esta canción, pero lo que se da cuenta en esa escena es, hostia, vale, que es que esto pasó antes, ¿no? Es como, la escuchaba mi madre, pero no mi madre adoptiva, ¿no? Entonces ese momento como, un momento muy pequeño, pero que a mí me encanta, de hecho me encanta cómo está dirigido, me encanta la mirada, ¿no? El momento en que Ale se da cuenta, como sin palabras, ¿no? Se entiende ese momento, que es muy bonito. Que también sirve para contar otra cosita de estructura, y ahora te dejo pasar a ti, que, claro, en la Ruta 1 y en la 2, en la 1 claramente, claro, al ir hacia atrás, siempre se dice, ¿no? Si coges un libro de David Mamet ¿no? de ficción, es como la pregunta es ¿qué va a pasar? ¿No?
Claro, esa pregunta se va a tomar por culo, porque ya sabes lo que va a pasar. Entonces hay otras preguntas que están funcionando, ¿no? Que es ¿qué ha pasado? ¿Por qué este personaje tiene esta herida? ¿Por qué le pasa esto? ¿Por qué le pasa esto otro? ¿No? Son preguntas más relativas a los personajes. Y en la escritura de los capítulos, de hecho, esta cosa como más de estructura de guión, de personaje, conflicto, objetivo, barreras, no nos solía ser muy útil, a veces como lo utilizábamos, ¿no? Pero no pensábamos mucho en eso. Una cosa que, lo digo esto por si a alguien le sirve, ¿no? Sí que utilizábamos mucho como... Bueno, esta cosa, hay un texto muy bonito de Ricardo Piglia, el escritor argentino, que es Teoría sobre el cuento, que habla de la teoría sobre los dos hilos, que dice que toda historia contiene una historia secreta dentro, ¿no? O sea, que tú estás viendo una película, una serie, leyendo un libro, un cuento, lo que sea, y hay otro cuento que se está contando como por debajo, ¿no? Y que va apareciendo. Eso generalmente funciona, casi en todos los capítulos de La Ruta funcionan así. En este 8 de la primera temporada se ve muy claramente. Es como que tú estás viendo una familia que se está mudando de Valencia a un pueblo, tal, y por detrás lo que está ocurriendo es que en realidad este chico es adoptado y que bueno, todo lo que has visto hasta ese momento se resignifica con esa información nueva, ¿no? Que no conocías. Entonces, cuando empezamos a pensar en la temporada 2, de hecho ya me acuerdo de las primeras conversaciones que teníamos cuando estábamos con la 1, era como si hiciéramos la temporada 2, lo que molaría es seguir esto que estamos viendo aquí, ¿no? O sea, como esta cosa de los padres de Mark es lo que nos dio, que en realidad en la temporada 1 es como que está al final, casi muy escondido, es el germen de toda la temporada 2, ¿no? Porque la idea que encontramos y la que más rápido nos gustó, que ahora os contamos un poco el proceso, fue como, hostia, claro, los padres de Mark murieron yendo a Ibiza, entonces ¿cómo molaría ver a los padres de Mark en Ibiza en los años 70 y a Mark en Ibiza en los años 90, los padres de Mark y Mark con la misma edad, ¿no? Y que lo haga Alex, los dos personajes. Esa decisión, que es una decisión más formal que otra cosa, yo creo que es la que enseguida nos alimentó como para ponernos a escribir, ¿no? Sí, a mí también me ayudó mucho recordar cómo se presentaba la presencia de los padres en Ibiza en los años 70, porque, como dice Robert, se cuenta no fugazmente, pero como que, bueno, en el capítulo 8 aparece, bueno, en esta secuencia, ¿no? Él confunde a su madre adoptiva con su madre real por el tema de Nino Bravo y todo esto, pero sobre todo para mí era muy potente el momento en el que ella, ya nos vamos a los 70, en el capítulo 8, hay un mini bloque de secuencias que Mark es un niño en el capítulo 8. Y entonces allí es cuando el personaje de Sonia Almarcha, ¿no? Lo coge cuando está en la cama, ¿no? Y le dice, le cuenta como un cuento y le dice, ¿te acuerdas que tus padres se iban a ir a Ibiza? Sí, a construir unas casas, le dice el niño. Bueno, pues han cogido un avión y se han quedado en las nubes, se han quedado en las nubes, ¿no? Es la manera de contarle esto. Entonces a mí me ayudaba mucho para entender cómo acercarme desde un punto de vista formal y de tono y de atmósfera y todo eso a la parte de los 70 de la segunda temporada, ¿no? O sea, como que había una pulsión ahí casi a la que yo me agarré y creo que el resto del equipo y los actores lo entendieron también así. Ya desde escritura había algo de eso, ¿no? Total. Pero que tiene algo de cuento, ¿no? Los 70. Por un lado, yo no quería caer en esa estilización de los 70, que igual que estamos más acostumbrados a ver, ¿no? Con esa idea de... Sobre todo cuando hay una parte de los 70 en la que contamos el universo hippie y todas esta... ¿no? Hay como una cierta imaginería de lo hippie como muy suave que, bueno, que para mí, o sea, como que yo quería que funcionara de la misma manera, que funcionara como un cuento, que se viera como cierta fábula. Esto pasó realmente, fue así. Por eso también tiene sentido que aparezca la Instant City, ¿no? Pues esta ciudad hinchable que realmente existió, porque sí que nos documentamos y nos servía, pero como espacio, es un espacio casi onírico, ¿no? O sea, ese espacio es real. Entonces pensándolo, ¿no? Es como resulta, ¿no? Interesante pensar como algo tan pequeño, casi como 2 líneas de diálogo de una primera temporada puede ser la puerta para empezar a escribir toda una segunda temporada, ¿no? Total. Sí, esa puerta fue la que nos abrió
Luego estuvimos como un año pensando otras posibilidades. Somos así de gilipollas. O sea, pensamos esa y luego era, pero ¿estamos seguros de que es esa? Porque pensamos todo tipo de... Bueno, pues claro, una segunda temporada que podía ir por muchos sitios en realidad, porque la primera temporada no tiene una continuidad clarísima, ¿no? En una segunda. Entonces, bueno, finalmente es como que nos convencimos de que esto era lo que más nos gustaba y es... Claro, en realidad es como, salvando todas las distancias, porque siempre me siento ridículo diciendo esto, es como El Padrino 2, en el sentido de que tiene esa cosa como, ¿no? Como de los dos tiempos todo el rato, como un juego de espejos entre una Ibiza de los 70, que es una Ibiza que está empezando como a una utopía, y un oasis ahí en medio de la España franquista y tal, versus la, la Ibiza de los 90, que es una Ibiza en la que ya las grandes discotecas empiezan a... Había una pregunta que siempre sobrevolaba sobre Ibiza, que era cómo una isla perdida en el culo del mundo en 25 años se convierte en la capital del ocio mundial, ¿no? O sea, es como qué coño ha pasado aquí en tan poco tiempo para que esto se convierta en esto, ¿no? Entonces es como que nos venía muy bien porque tanto como para una realidad histórica, digamos, como para los personajes, se establecía un espejo entre las dos épocas que nos gustaba mucho y que justificaba un poco la idea de que no solo de que Alex Moner hiciera de su padre y del mismo, sino que llegó un momento que tomamos la decisión de decir, no, todos los padres y todos los hijos de la serie van a ser interpretados por el mismo actor, ¿no? Que es el caso de Irene Escolar. O, por ejemplo, que es un detalle muy bonito, a mí siempre me gusta mucho, que es, tú lo sabes mejor, pero cuando se canta Noia de porcelana es el hijo, ¿no? Sí. ¿Cómo es esto? Que es muy bonito. Sí, bueno, en el final del capítulo 2, ¿no? De la segunda temporada, justo el final del capítulo es una conversación entre los personajes de Irene y Marina Salas, cuando Marina escapa de casa. ¿Es del 2 o el 3? Es el 2, ¿verdad? Sí, perdón. Y entonces empieza a sonar Noia de porcelana y la cámara se viene para atrás y ves todo el espacio de la Instant City y la cámara acaba en un grupo de hippies que están cantando la canción, que son además los hijos de Pau Riba, que es el cantante, el autor de la canción, ¿no? Como que intentábamos encontrar ¿no? todos los guiños y todas como para sustentar esta idea de la herencia, de... Sí, nos gustaba mucho como pensar, hostia, es una isla en la que ha cambiado todo, pero este tío sigue siendo igual que su padre, ¿no? O sea, es como que todo puede cambiar alrededor, pero hay algo que tú llevas encima, ¿no? Y luego había también algo, yo creo que también tiene que ver con la herencia y volviendo también al tono, especialmente igual al tono de los 70, de los 90 también, pero especialmente de los 70 de la segunda temporada, todo el proceso de documentación que hicimos de Ibiza fue muy extenso, muy diferente al de Valencia, porque cuando Valencia realmente documentación escrita había muy poca, muy poca. Muy importante para nosotros también al mismo tiempo, porque el ensayo de Éxtasis, que para nosotros fue una especie de Biblia de la primera temporada, porque además de la manera que está escrito, el autor es Joan Olea, que además estuvo con nosotros echándonos ¿no? haciendo un poco de documentalista de los guiones y tal. Pero teníamos esa Biblia un poco como para entender esa época, pero con Ibiza nos pasó que la bibliografía era, ¿no? inabarcable. Claro, y era internacional. O sea, además hay muy libros en internacional, inglés, libros americanos. Entonces, pues, estuvimos un año leyendo sin parar sobre la isla. pero y que respondía todo a cosas casi más de filosofía de la isla, ¿no? O sea, este concepto que tenemos un poco de Ibiza, de lo mágico, lo lisérgico, todo eso, es real que la gente que ya desde los años 50, cuando desembarcan todos estos primeros pensadores, intelectuales y escritores, fundamentalmente, ¿no? Como que ya escriben de la isla desde ahí. De hecho, incluso el propio nombre de Ibiza viene de las culturas, ¿no? De las civilizaciones antiguas, de los fenicios que ya iban a Ibiza a descansar. Había algo como de lugar mágico, pero al mismo tiempo, no sé, como poderoso y un lugar para descansar y muy sexual y muy... Bueno, no sé, como de... Sí, era muy la frase más repetida por todo el mundo era: en Ibiza puedes ser quien tú quieras ser. Era como todo el rato, ¿no? Que suena así un poco a anuncio de... ¿no? Pero... Sí. Pero en nuestra serie eso funcionaba muy bien, porque de hecho la primera temporada para mí de lo que más habla casi es de eso, que es de un grupo de gente que vas viendo cómo crece y cómo se diseña a sí misma, digamos, ¿no? Si os acordáis, por ejemplo, el personaje de Sento que viene de recoger la almendra sin saber leer, es como, no, yo quiero ser un tipo que tenga una discoteca y lo voy a conseguir, ¿no? Es como gente
utilizando su imaginación para proyectar su vida, ¿no? O un tipo como Smart, que estudia informática, que es el estudiante modelo. No, yo voy a tirar todo esto a tomar por culo, voy a seguir la senda de mi hermano, voy a ser un DJ de éxito, más éxito que él. Entonces es como que Ibiza era un lugar que representaba todo eso, que era la posibilidad de ser quien tú quisieras ser, ¿no? Que obviamente aquí se ve muy bien. Luego hablaremos como de los personajes de Leonor, de tal, pero se ve muy bien, creo, en los 4 personajes. Sí. Están como buscando ser personas distintas en la isla, ¿no? Sí. Y no pueden porque siguen siendo sus padres, ¿no? Es la persona en sí misma, el actor. Sí. Entonces, bueno, esa conjunción nos parecía como muy bonita. Sí, era una cosa como de perderse y esconderse al mismo tiempo, ¿no? Que tiene la isla, que es un lugar al que va la gente a que no me encuentre. Sí, ¿no? en los 70 había como muchos fugitivos del Vietnam, mucha gente homosexual que iba ya a refugiarse en Ibiza. O sea, era como piratas, o sea, una cosa muy loca, de verdad, como de, hostia, qué bonito. Contar los 70 en Ibiza nos atraía mucho, ¿no? Y encontrar esta cosa de la Instant City, que es una cosa real, que es como una... No sé si sabéis, pero bueno, es como un congreso internacional de diseño que se hace en Ibiza en el 71. Carlos Ferrater, creo que es, y de Prada Pool, me parece. Bueno, a lo mejor ahora lo cuento un poco mal. Pero es como que piden participar de alguna manera en el congreso y lo que les dicen es ocupaos de la acampada de los estudiantes. Y de repente hace este proyecto de arquitectura hinchable que cuando lo vimos, recuerdo una exposición en Centro, ahí en Madrid, que... O sea, Estuvo aquí no sé también dónde en estuvo, Barcelona. claro, seguro. Que era de hecho, yo recuerdo siempre como ver las imágenes, ¿no?, de la Instant City, la cosa hinchable, y había como un texto que era el texto que leían como de discurso inicial, que empezaba con algo así como: el mundo está preparándose para una metamorfosis de los dioses. Y era como, hostia, pero ¿esto qué coño es, no? O sea, como qué poética, qué maravilla, y yo creo que eso nos disparó y nos... Como lo decía Borja, teníamos mucha obsesión como huir de los hippies del kumbaya, ¿sabes? Como de la hoguerita y la guitarrita. Porque cuando veíamos imágenes y vídeos de la época era todo mucho más fiero y había una cultura, bueno, traían toda la cultura angelina de los 70, que es espectacular, ¿no? Entonces, conseguir materializar todo eso en la Instant creo que nos asentó mucho la serie, me parece. Y luego entró otra pata que yo creo que estuvo como desde el principio en la cabeza, pero luego llegó un momento, como lo que decíamos antes de descubrir la serie, que fue como... bueno, hay una cosa inicial, perdonad, que es como, creo que es el corazón de esta segunda temporada, que eso sí que lo pensamos desde el principio, es, vale, estos 2 tiempos se van a juntar y lo bonito es que una madre y un hijo van a vivir, una madre muerta y un hijo vivo que apenas la recuerda, van a vivir juntos una noche de fiesta. Eso fue, yo creo, lo que más queríamos hacer, me parece. Sí, hacia donde va la segunda temporada, no sé si... ¿Cuánta gente ha visto la segunda temporada aquí? Ah, fenomenal. Bueno, hacia donde va la segunda temporada yo creo que es hacia ese capítulo, ¿no? Sí. O sea, que de alguna forma todo el juego temporal y cristaliza en ese capítulo, ¿no? En ese momento. Totalmente, y para nosotros, por lo menos para mí, claro, también, no sé, la gente que hay aquí de guión y tal, es como... Claro, yo siempre diferencio como en los proyectos lo que hay para afuera y lo que hay para adentro. Quiero decir, a mí cuando me habla Borja de la Ruta del Bacalao en el 2019... A mí la Ruta del Bacalao no me importaba nada. O sea, como decir, bueno, esto que yo sabía lo mismo que todo el mundo, que para mí eran pastilleros en parking. Entonces luego me fui enamorando de la ruta, pero aparte de eso, Clara y yo y Silvia también es, porque para Borja le tocaba más, porque sí, pero para nosotros era como qué puerta de entrada encontramos para contar esta historia, que en el caso de la primera temporada tenía mucho que ver con los 2 hermanos, con el grupo de amigos. O sea, que lo que sí está bien, creo, es como intentar ver tú dentro qué energía vas a poder meterle a la historia, ¿no? Y aquí claramente era lo de la madre y el hijo. Me acuerdo que vimos muchas fotos de nuestros padres en álbumes de fotos, ¿no? Esta cosa de ver a nuestros padres con nuestra edad y de parecernos gente súper mayor. Y decir, hostia, pero... Y también como entender que nuestros padres fueron personas al margen de ser nuestros padres, ¿no? Que sí, esto era algo que hablamos bastante, sí. Pero es bonito pensarlo, porque a veces creo que nuestros padres, bueno, precisamente creo que el niño que somos siempre intenta como no sacar nunca al padre de su marco conceptual de padre. O sea, no te puedes creer que tu padre tenga sus defectos, sus vicios, lo que sea, ¿no? Que tenga sus heridas, sus dudas antes de tenerte, lo que sea. Entonces creo que eso fue, yo diría que desde el principio sí que fue, vale, tenemos esto de llegar a un capítulo en el que juntemos a estos dos y de nuevo una decisión formal, sin saber lo que va a pasar en la escena, sin saber nada, pero queremos que estén una noche de fiesta y que sea un capítulo burbuja de ellos dos juntos toda la puta noche.
Y creo que eso nos alimentó mucho y nos dio mucha gasolina para escribirlo, sí. Porque también, perdonad, eso fue creo que casi lo más difícil de escribir la Ruta 2 fue encontrar la ilusión de hacerla. No sé, a lo mejor tú no estás... No. Esto ya es como terreno pantanoso. Bueno, pero es verdad, porque habíamos hecho la 1, había ido guay, era como que no sé qué premios tal, y era como... Bueno, mucha gente nos decía, ¿por qué vais a hacer una segunda temporada? ¿No? Claro. O sea, ¿por qué, sobre todo teniendo una primera temporada que estaba tan cerrada en sí misma? Y yo creo que, bueno, esta conversación fue recurrente entre nosotros. Muchísimo. ¿Por qué? ¿Qué O sea, fue nuevo vamos a encontrar? Quiero decir que era muy curioso. Que no hemos contado en la primera. Que las primeras semanas era juntarnos para... ¿Pero la vamos a hacer o no? Porque, o sea, ¿por qué la queremos hacer, no? Y yo creo que lo que encontramos un poco fue como... Porque podíamos haber hecho... Yo recuerdo leer como un libro eso del Padrino, que lo hablábamos antes en el tren, que hablan del Padrino 2 como decía algo así, como bueno, el intento es hacer algo todavía como más artístico que la primera temporada, ¿no? O sea, sí creo que tuvimos la idea de decir, bueno, en esta segunda temporada, que además es como que nos están dejando hacer lo que queramos, que tal, vamos a ir... Decíamos ahí en el tren, como es un ejemplo un poco raro, pero es como estos discos dobles, como el White Album de los Beatles y el Padrino, fíjate que referencias, ¿no? Todo mal, todo mucho peor, pero para no quedar como un gilipollas, pero estos discos maravillosos que son como discos dobles en los que están un poco desatados, ¿no? Como que ya hay solos de guitarra, las canciones duran demasiado, ¿no? Es como que el cantante y el guitarrista están peleados, muchas drogas, ¿no? Como discos muy monumentales que son como los momentos en los que los grupos... Y para mí la Ruta 2 tiene un poco de eso, tiene algo como de, venga, vale, café para cafeteros, ¿no? Como de vamos, sí. Va a ser más oscura, porque la primera tenía una cosa un poco más adolescente, más luminosa. Bueno, yo creo que la respuesta que fuimos encontrando es, efectivamente, lo que no hemos contado en la primera temporada es el siguiente paso ¿no? del crecimiento de estos personajes, que es madurar, ¿no? Salir de las discotecas de alguna forma y formar su propia familia, ¿no? Porque de eso va la segunda temporada, ¿no? Sí, que tanto los 70 como los 90 va de eso, va Totalmente. de este paso a la madurez mezclado con una especie de viaje lisérgico, que yo lo entiendo así, como esta segunda temporada, que te da este tono más raro, seguramente, pero que también responde a algo que también nos exigimos de alguna manera, es no vamos a hacer lo mismo que hemos hecho en la primera temporada a nivel de estructura, ni queremos contar el contexto de la misma manera. O sea, como que no queremos atarnos, claro, ahí pierdes... Hay un público que le ha gustado mucho esa radiografía de la ruta de la primera temporada, que en esta segunda temporada no va a encontrar eso. Va a encontrar otra cosa, que yo os invito a los que no habéis visto la segunda a que la veáis. Pero desde luego no responde a la primera. O sea, podrían ser series distintas, de hecho. Sí, yo lo veo más como casi una secuela de cine, ¿no? En la que sigues al personaje, sí. Pero no es tanto como una segunda temporada al uso con los mismos personajes. También nos planteamos mucho eso, ¿no? Es como, vale, pues el grupo de amigos se reencuentra, pero nos parecía todo como forzar la máquina y casi lo más realista era... Y lo más bonito es como pasa en la vida, que tu grupo de amigos llega a una edad en la que te encuentras a uno una noche, en la que sabes de no sé quién, vuelves a quedar pero ya no es lo mismo... ¿no? Como que eso nos parecía como muy bonito y muy estimulante crear personajes nuevos. Y esto que dice Borja es fundamental. Me acuerdo más que Clara era muy pesada con eso. Como lo que mola es como ningún conflicto de la temporada puede ser un conflicto juvenil. Porque en la primera había muchos conflictos juveniles, porque es lo que les tocaba por edad, ¿no? Aquí eran como conflictos que tenían que ver más con la paternidad, con la muerte de los padres, y todo se oscurecía un poco y se densificaba un poco. Pero era, bueno, nos parecía como muy bonito hacerlo así, ¿no? Y luego, para enganchar con la siguiente secuencia, otra cosa que siempre ha sido fundamental en la serie es la droga. Eso me encanta. Ha sido fundamental la droga. Porque en la primera temporada era muy curioso, y en el libro de Olea que lo explicaba muy bien, cómo las diferentes drogas que iban apareciendo en la ruta del bacalao iban transformando la propia ruta. Porque entraba la cocaína y se aceleraban los beats. Con la mescalina el ambiente era distinto y por tanto la música era distinta. De hecho, si os acordáis, en la 1 había una cosa que metimos que nos contó Fran Lenaers, el DJ mítico de la ruta, que decía que él tenía un amigo que iba por la sala mirando a la gente y le decía: yo creo que más o menos el 50% va de coca, el 20% de speed y el 10% de M. Y él decía: venga, vale, pues entonces hoy pongo esto otro, ¿no? Entonces, cómo afectaba la droga a la trama, a la narración, nos parecía muy interesante. Y claramente la droga que encontramos en Ibiza fue el LSD, ¿no? Así que era como muy especial, muy distinto a la temporada 1.
A mí me encantaba una cosa, hay un libro que nos sirvió mucho, que no es sobre Ibiza, pero que es de Pau Malvido, Nosotros los malditos, que son como artículos que escribió para Jo Blanco, que, bueno, como era de la época de los 70 y también Ibiza estaba muy emparentada con la cultura catalana, para la forma de hablar, para muchas cosas le cogimos mucho de ahí. Y él decía que el trippy, que el viaje ácido, era imposible de definir y que el primer error era intentar definirlo, que era algo como completamente inexplicable, que lo puedes vivir pero no lo puedes contar. Y eso era muy estimulante para intentar contarlo, ¿no? Porque era como, hostia, ¿cómo cuentas algo imposible de contar? ¿No? Que nos parecía muy bonito. Pero lo que sí coincidíamos, tanto con gente que hablamos como que había tomado LSD, como en artículos que leímos, especialmente uno muy interesante de Damien Escudé, lo que decían es que el ácido era un viaje en el tiempo, que lo que te permitía el ácido era viajar en el tiempo, bien al pasado o bien al futuro. Entonces, claro, estábamos ahí en plan, vamos a juntar los dos tiempos a esta madre con este hijo, leímos eso del trippy y fue como, pues aquí sí, está. Todo cuadraba. Ahí lo tenemos, ¿no? Entonces eso es la ruta 2, sobre todo es un viaje en el tiempo. Entonces vamos a poner una secuencia que sirve para ejemplificar un poco esto. Vale, este es el capítulo 2 de la segunda temporada, ¿vale? Que es simplemente un recorrido en coche del personaje de Manuel, que es el padre de Marc, con Leonor, que es la madre de Marc, que están yendo al congreso de diseño este del que hablábamos antes, ¿no? Vale, aquí habéis reconocido la canción, que es la que en la primera temporada Marc Niño, ¿no?, atribuye a su madre, porque esta es su madre, ¿no?, biológica. Claro, es como... Bueno, nos parecía súper bonito esa cosa de haber visto en la 1 cómo él recordaba, ¿no?, esa secuencia, esa canción, perdonad, y aquí verlo, ¿no?, como... Eso es otra cosa que ha sido una constante en la segunda temporada, que es un juego de espejos en sí misma entre los dos tiempos, pero también un juego de espejos constante con la primera temporada. Otra cosa que leímos en el libro este del Padrino era como que la primera película del Padrino atravesaba la segunda como un fantasma. En El Padrino hay una cosa muy bonita que a mí me encanta, que es como que en los tres Padrinos no es que no se repitan, es que se repiten aposta, ¿no? Es como cada película empieza con una celebración y hay momentos en los que, ¿no?, en los que van todo el rato. Es una cosa más musical, como si fuera... Igual que utilizábamos lo del vinilo en la primera temporada, que decíamos, bueno, es como que hay estribillos que vuelven, hay motivos, hay como fugas, hay como, ¿sabéis? Entonces, de vez en cuando, de hecho, podríamos, no sé, hay como 12 secuencias, de hecho, hasta, no sé, cosas casi planificadas. Por ejemplo, la entrevista de Marc en el capítulo 1 de la temporada 2 respecto a la entrevista de Marc está planificada igual, ¿no? O sea, como que hay muy similar. Muy similar. O sea, de hecho, había como esa cosa que nos gustaba mucho porque... Bueno, otro día me decían una cosa muy bonita, bueno, una amiga que es productora, que había visto la serie, le había gustado y tal, y decía... Claro, por ejemplo, hay un momento muy pequeño, ¿sabéis? Que en la primera temporada es como que Marc se mete su primera raya de coca en el Spook en una noche vieja, ¿no? Y en la segunda temporada tiene una conversación con su madre que le dice la madre, ¿pero cuándo lo probaste por primera vez? Y decía mi amiga que dijo en alto, en el Spook, en Nochevieja. y dice Marc, en el Spook, en Nochevieja, ¿no? Es como el intento... Yo siempre recuerdo que a mi hijo me encantaba, en Antes del amanecer, atardecer, anochecer, ¿no?, estas pelis de Linklater. Yo recuerdo ir a ver la tercera y hablar, de hecho, con Clara y decirle, joder, me da la sensación de ir a ver qué tal le va a esta gente. O sea, como si, bueno, existen y les voy a ver 10 años más tarde y a ver qué tal están. El intento era, como a través de estas rimas, no solo hacer una cosa formal musical, sino dar la sensación de que los personajes están como vivos todo el rato, recuerdan lo que tú ya has visto, ¿no? Es como establecer como ese juego, creo que fue de las cosas más bonitas también de la temporada. Sí, luego ya la vuelta también es el hecho de que mismos actores interpreten diferentes personajes, Claro. porque estas dos secuencias que hemos puesto como ejemplo de espejo es que el propio actor está en las dos interpretando personajes diferentes, quiero decir que incluso ya la vuelta de ácido es... Total. Claro, ¿no? Claro que la recuerda, es que él estuvo ahí, ¿no? Claro, Escuchándola, porque era el mismo actor. Total. Sí. Y nada, y luego por hablar un poquito de personajes, ya con esto lanzado y con... Todo esto es el prólogo de la charla, ¿no? Claro, la idea... Sí, no sé Nosotros, si podemos agilizar nosotros seguimos. O si queréis preguntar algo, Sí, hacemos un momento de parada, pues si queréis preguntar cualquier cosa de esto que llevamos a hablar. O de alguna secuencia, o de, no sé, alguna cosa por pequeña que sea, no sé. Si no, como veis, nosotros seguimos durante horas. Bueno, vamos siguiendo y... Bueno, nada, de personajes muy rápido, es como que
teníamos a Mark, que lo arrastrábamos de la primera temporada. Llega un momento, porque pasaba una cosa también bonita, que es la segunda temporada, como decía, es una la primera, perdón, es una temporada partida por una muerte, es como que se muere Lucas y la serie se divide en dos, y aquí es una temporada partida por un nacimiento. Es como que nace el hijo de Mark justo al final del tercer capítulo. Y igual que en la primera temporada, de alguna manera, la muerte de Lucas empezaba a desunir el grupo, aquí empezaba a unirlo de nuevo. Digamos que en el capítulo 4 ya vuelve Sento, bueno, es como que había también ese paralelismo que nos ayudaba como para hacer esa estructura como grande que decíamos antes. Y como personajes nuevos teníamos a Leonor, que es la madre de Mark, que es un personaje, yo creo, que nos enamoramos mucho todos, y sabéis que es, bueno, pues como esta madre de familia que de repente encuentra en Ibiza y en Leicester City como una... Bueno, como que de repente se encuentra a sí misma allí o empieza a vivir otra vida. Y bueno, es un personaje... Lo que intentamos nosotros con los personajes son dos cosas, yo creo. Una, un nivel como más, como decíamos antes, de trabajar desde fuera, que ya en la ruta 1 era, vale, casi había un personaje por cada lado de la ruta. Es decir, hay un empresario, hay un DJ, que es el DJ de la primera época, un DJ de la segunda época, está el personaje de Nuria, que es más todo este mundo de diseño, de cartelería, de moda, y ¿quién me falta por ahí? Y Tony, que es como la rutera profesional, ¿no? Y aquí fue más... Una cosa que encontramos, que de hecho se dice en la serie, es como dentro de Ibiza hay varias Ibizas, ¿no? Y está la Ibiza de los clubs, la Ibiza de los ricos, la Ibiza del yoga, ya no me acuerdo, ¿no? Entonces eso sí que nos sirvió para decir, vale, a través de Leonor vamos a conocer la Ibiza de los hippies, cuando conoce el personaje de Irene, la Ibiza de la construcción, porque nos interesaba toda esa cosa del desarrollismo de los 70 a través del personaje de Manuel. Eso es una cosa más como desde fuera, de decir, venga, vale, pues con esto vamos a contar como diferentes ámbitos y la serie va a ser como lo más abierta posible. Y luego ya una cosa más desde dentro, ¿no? De encontrar el personaje, que en el caso de Leonor, sobre todo creo que la dificultad era no simplificar al personaje. Quiero decir que creo que habría sido muy fácil hacer una víctima del personaje de Leonor, tener un marido que la trata mal, tener una vida de mierda, y que ella de alguna manera sienta la necesidad de escapar de ahí, ¿no? Pero en el caso de Leonor no es tan claro eso. Sí, yo al principio tenía miedo porque recuerdo que... Y al final, claro, es el personaje que interpreta a Marina Salas, que toda la conocemos, es una actriz increíble, pero que se sustenta en algo que es el misterio, que ni ella sabe lo que le pasa. Claro, que al final son estas cosas, estas decisiones, ¿no? Que muchas veces intentas tener respuestas a todo, especialmente para los actores, porque ellos hacen un trabajo, obviamente ponen toda su emoción y encarnan al personaje, entonces necesitan tener muchas respuestas, obviamente. Y se las damos normalmente, o queremos dárselas, pero es que en el caso de Leonor, claro, es que respondía a una cosa contextual que no te puedes agarrar como actriz a... No, es que eres una mujer en los años 70 de un barrio de Valencia que te has dedicado a criar a tu hijo y te das cuenta de que no quieres hacer eso. ¿Pero por qué? ¿Por qué no quieres hacerlo? ¿Qué quieres hacer? No, es que no, y no lo bonito era no responder a esa pregunta. Claro, ese era el misterio que... De hecho, ella siempre hablaba de que tiene los nervios, ¿no? Yo esto lo recuerdo en mi casa de toda la vida, como de alguna tía mía, ¿no? Es que está con los nervios, que yo era, pero ¿qué coño los nervios? ¿Qué es eso, no? Cuando lo ves con el tiempo es una forma de despacharla, claro, es los nervios, ¿no? Una forma de decir, no, estás con los nervios. Claro, es una puta mierda. Y nos sirvió mucho una tontería, pero hay un libro de Elena Ferrante que es La hija oscura, que luego hizo la película... sí. la hija... Algo así, ¿no? ¿La hija oscura se llama la película esta de Maggie Gyllenhaal? No. Bueno. Y hay una cosa muy bonita que es una madre que de hecho como que no... Bueno, como que llega un momento que se va de casa y en el libro todo el rato el resto de personajes le intentan definir. Ah, claro, te has ido de casa porque claro, es que estabas y decías, sí, pero no es eso. Entonces, sí, pero no es eso. Entonces era muy bonito porque acababas el libro diciendo, sí, pero no es eso, es una cosa más grande, es como una cosa más irresoluble. Entonces, sobre el personaje es como que teníamos conjeturas. Evidentemente hay algo como de un personaje que no ha podido... A mí me gusta mucho el viaje que tiene, porque creo que es... Hablábamos mucho de esta película, no sé si os acordáis, de Ida, la película esta polaca de la monja, ¿no? Que es una película maravillosa, que es un personaje que está en un convento, sale 2 días del convento y vuelve al convento, ¿no? Ese es el recorrido del personaje. Pero vuelve a vivir la vida que ya vivía al principio de la película, pero decidiendo vivirla, que esa es la gran diferencia, ¿no? Entonces, Leonor es un personaje que hace un poco lo mismo, es como que vive todo esto en Ibiza y luego vuelve a casa. Entonces, si tú ves la imagen desde fuera, si por una ventana les vieras, casi es la misma familia,
Entonces podría parecer que no ha cambiado nada, pero ha cambiado todo, porque ella ha tomado la decisión de volver con su hijo, que es una decisión que no pudo tomar en su momento, porque la vida es como que la fue llevando, ¿no? Sí, porque también hay una mirada un poco más compleja, simplemente el hecho de la libertad que encuentra en este espacio con el personaje de Irene en Instant City, con esta gente, ¿no? Que está, se supone que años luz de la cabeza de ellos, ¿no? Claro. Pero que ve también los inconvenientes de esa vida, ¿no? A través precisamente de la hija de Violeta, ¿no? Que es Olivia. Exacto, sí. Ve que es una hija que también hablamos con hijos de hippies. Sí. Les preguntamos qué tal había sido su relación con ellos. Y bueno, y como cualquier otra relación de... Sí, hablamos mucho con Trías y nos decía cosas muy bonitas. Decía algo así como éramos niños de gente que seguían siendo niños. Entonces, claro, obviamente... Claro, y contaba cosas increíbles, como que estaban allí todos los padres, ¿no? En pelotas tomando ácido y los niños en plan, cuando queráis acabáis con la fiesta, ¿sabes? Durmiendo en los coches, ¿no? Claro. Dejan a los niños en los coches y... Claro. Entonces decía que lo que echaba de menos es ojalá, o sea, quiero tener a alguien que me diga a las 10 en casa, ¿no? O sea, como de... entonces, bueno, claro, como toda esa complejidad. Y luego está el personaje de Manuel, que también, como decía antes, de que me quedo un poco a medias, como de... Tenemos dos cosas con los personajes. La otra es como tener una flecha del personaje, un sentido, más o menos, ¿no? Es como, vale, esta tía se va a perder en Ibiza y a ver qué pasa con ella, ¿no? No tener mucho más. Y nosotros no trabajamos casi nunca como con biografías de personaje, o sea, intentamos tener como los menores psicologismos posibles. Lo que sí que nos ayuda mucho es encontrar como la forma de hablar del personaje, las pintas del personaje, una cosa un poco más externa, pero que nos ayuda más muchas veces que la cosa más interna. Incluso a veces también el casting del actor cambia Bueno, cómo escribimos a los personajes. De hecho, en el caso más claro... O sea, de primera, siempre lo decimos, yo para escribir ojalá tuviera casting antes de empezar la serie, para escribirla. Para mí es mucho mejor escribir ya con el actor en la cabeza. Cuando eso ha ocurrido... Bueno, la ruta, de hecho, empezamos a escribirla para Alex desde el primer momento, por nuestra parte. Y cuando, claro, muchas veces el proceso de casting llega más tarde, pero intentamos ya coger a ese actor. De primeras, para escribir a los personajes, que esto creo que puede ser interesante, Clara y yo siempre tenemos un actor en la cabeza, siempre. Que luego a lo mejor es ese actor o no es ese actor. Pero incluso miramos como todas las entrevistas del mundo con el actor y tal, para ver si alarga las vocales, para ver qué muletillas tiene. Porque, bueno, claro, es que es un texto para que lo haga alguien. Entonces... Que luego no sea ese actor da igual, como si pensamos en Paul Newman, pero ya te ha especificado al personaje, que es lo más complicado en realidad, yo creo, a la hora de escribir, es como cómo consigo especificar a este que hable de una manera concreta, que cobre vida ya en el papel, ¿no? Entonces, a lo mejor no hace falta hacerlo con un actor, lo puedes hacer con tu tía, pero tener ya esa voz... hay una frase por ahí de Bresson en el libro este de notas del cinematógrafo que dice cuando escucho su voz le veo entero, o algo así. Y yo creo que es súper útil casi más pensar en eso que pensar, ¿no? Con 18 años se murió su abuela y entonces a mí no me ayuda tanto, ayuda tanto. Quizás con los actores es otra cosa, porque ya hay como más preguntas que tienes que resolver, pero desde la escritura... Sí, cuando tienes que crearlo, ¿no? Sí. Total. De hecho, además que están por aquí Eli y Guillem, con Guillem nos pasó con el personaje de Lucas. Claro, con el personaje de Lucas había algo de... En la primera temporada el personaje de Lucas aparece en mitad de la serie, entonces era algo que pensamos mucho, ¿no? Tiene que valer la pena que aparezca, ¿no? Claro. que aparezca así, ¿no? ¿Quién es este personaje? ¿Por qué es que nos pasaba como que era una movida de que llevaban 4 capítulos esta gente diciendo es que Lucas era... Hostia, es que Lucas era... Y claro, empezamos a escribir a Lucas y decimos, pues tampoco, ¿no? Entonces de repente... Eso es un claro ejemplo, sí. Es que el personaje de... Estuvimos cuando empezamos con pruebas con todos, ¿no? Pero a Guillem, además, seguramente sería el único que habíamos visto menos cosas, ¿no? Y conocerlo pues nos ayudó mucho a entender qué tenía el propio actor, ¿no? Que fuera algo... ¿no? Que fuera algo reconocible, brillante, suyo propio y que pudiéramos integrar. Totalmente. O sea, en nuestra serie por lo menos los actores creo que han volcado los personajes absolutamente y Lucas ya es un personaje escrito para Guillem.
No para Guillén no quiere decir que se parezca o no sé qué, no va por ahí, sino coger su energía, coger su forma de hablar, acercártelo. David Lynch, por ejemplo, cuenta una cosa muy bonita, que él no hace casting, pero es como que queda con un actor y mientras el actor habla, le está pensando, esta escena la puedo hacer, esta no la puedo hacer, esta la puedo hacer, esta no la puedo hacer, ¿no? Porque es como... Y es verdad, o sea, más o menos ya ves si esa energía la va a poder poner. Luego ya hay una cosa muy bonita a veces de llevar a un actor hacia un sitio mucho más inesperado, ¿no? Claro. Pero sí, eso nos ayuda un montón. Estaba buscando un ejemplo de... Porque con el personaje de Manuel, lo de la forma de hablar fue especialmente importante, porque, claro, también era el mismo actor. Claro. Entonces, a como diferenciar, ¿no? Ya desde guión, como a los dos personajes. Y, por ejemplo, hay un... Es muy rápido esto, pero hay un monólogo en el capítulo 2 que es una charla que le da él a los obreros, ¿no? Que es esto de aquí, que dice, ¿sabéis qué va a ser lo mejor de hacer este hotel? Que lo vamos a hacer aunque no quieran que lo hagamos. ¿Y sabéis por qué no quieren? Porque no quieren que cuando esté hecho, la gente como nosotros, como vosotros y como yo, como nuestros padres, como nuestros hermanos, podamos usarlo. Ellos sí que pueden, claro. Ellos pueden ir a sus casas, a sus masías, a disfrutar de la vida, pero según ellos nosotros no podemos. Se creen que son suyas las playas, la isla, todo. No quieren que esto se llene de gente, porque ellos no son gente, ¿no? Ellos son otra cosa, ellos son reyes, un mundo aparte. Pero ¿sabéis qué? Algún día nuestros hijos, el hijo de Alfonso, vendrá aquí con su novio un fin de semana, cenará algo en el bar del hotel y luego subirán a la habitación y se pasarán la noche. Ya sabéis lo que van a hacer ahí, el hijo de Alfonso, donde está su padre ahora. Y luego saldrá a la terraza, se encenderá un cigarro en pelotas y le dirá a su novia, le dirá mirándole las tetas. Todo esto lo hizo mi padre. Todo esto podría no haber ocurrido nunca si no llega a ser porque lo hizo mi padre. Entonces, lo pongo como ejemplo porque yo recuerdo que nos ayudó un mogollón esto de... Es una tontería, ¿eh? Pero... Y le dirá mirando las tetas, le dirá, ¿no? Como esa cosa casi como, ¿no? Que luego Alex traslada al cuerpo, ¿no? Como desde abajo, como no atreviendo a decirlo del todo. Entonces, por ejemplo, recuerdo eso, como decir, por aquí, con esta música habla este tío, que es muy diferente a la música que tiene el personaje de Mark. Sí. Gracias al trabajazo de Alex, obviamente, pero como intentar desde guión ya como lanzar esa forma de hablar que se retroalimenta, porque yo recuerdo como ver los dailies de lo que iba rodando Sí. e ir cambiando diálogos de Alex porque es, hostia, vale, que lo está llevando como una cosa más ruda, más tal, venga, lo cambiamos, ¿no? Claro. O sea, bueno, como que intentéis, o bueno, no sé, mi idea es que a veces parece que los guionistas y los actores estamos como súper separados. Sí. Como que ¿no? Como que estamos en casa así y luego llegan estos, ¿no? Y hacen la movida. Pero es una locura porque precisamente el guión, la dirección y el actor, yo creo que tiene que ser una movida como totalmente unida, ¿no? En teatro, por ejemplo, sí que es súper habitual escribir con los actores en mente. Yo quiero hacer una obra con Francesco, pues ya es como, venga, ¿sabes? Y creo que en nuestro caso nos ha sido muy útil siempre, como una vez que teníamos el casting, como tirarlo para ahí, ¿no? Y con Vicky exactamente igual, con el personaje de Carla, que también fue como, ¿no? Desde que la vimos en casting, es hostia, bien, lo tiramos para aquí y nos funciona de la misma forma. Sí, en el caso de Carla, que por ejemplo pones ahora sobre la mesa, lo que fue muy interesante también es ella había vivido la Ibiza, claro, no de esa época ni mucho menos, pero había estado en Ibiza y nos ha pasado que el personaje de Vicky, como tiene una cosa como afilada y como que no sabes muy bien qué es lo que quieres, si un poco trepilla, un poco claro, a medida que vas contándola más, entiendes un poco de dónde viene ella y que no es una cosa superficial, es una cosa de pura supervivencia. Es decir, no, yo vengo de allá y no quiero volver allá. Aquí puedo ir al yate, puedo ir a la zona VIP de las discotecas. Bueno, estoy reduciéndolo mucho, ¿no? Pero ella había vivido eso y no la juzgaba. Era como, no, sí la entiendo perfectamente. O sea, ¿quién quiere volver al pueblo teniendo esto que hay aquí? Sobre todo en esa época, ¿no? En los 90, que es cuando realmente empezaba a brillar más hacia todo el mundo, porque en los 80 ya tenía... Bueno, en los 80 Ibiza ya tenía todo ese glamour, pero era un poco inalcanzable para el resto del mundo. Pero ya en los 90 se democratiza y ya está más... La zona VIP está más cerca, ¿no? Y entonces es otra vez otro ejemplo de alguien, ¿no? Que tú le ves haciendo la prueba y hablas con ella, hablas del personaje y dices, no, claro, es que no hay una barrera, no va a estar juzgando, no va a estar pensando que su personaje no debería ser ¿no? Sino que lo entiende casi desde de raíz. Y con Irene exactamente igual. Sí. Con Irene ya nos ayudó muchísimo tenerla para los dos personajes, que también ¿no? que hace como de la madre y de la hija.
Y ya sabiendo eso es que nos cambia la vida. Es como, vale, venga, es Irene, pues entonces, ¿qué dos lados podemos dar de ella, ¿no? Para los dos personajes? Sí, Irene, además, que también hacemos el ejercicio con Irene de que interpreta dos personajes muy diferentes, ¿no? Madre y hija, pero especialmente diferentes, ¿no? Madre, o sea, Violeta, que es el personaje de la madre, que es un personaje mucho más expansivo, más protagonista, más en el medio del foco, y Olivia es lo contrario, ¿no? Precisamente porque Olivia es la niña de un poco lo que nos contaba Trías, ¿no? Hijos de los hippies, Claro. que precisamente todo ese... ¿no? Esa forma más de hablar y esa forma de vivir en el mundo, de ser el centro. De hecho, Irene cuenta una cosa muy bonita, ¿no? Que es como cuando hacía el personaje de la madre con la hija, que luego iba a interpretar, es como, hostia, estoy traumatizando a esta niña, que luego voy a interpretar sus traumas, ¿sabes? Entonces era como, ¿no? Como muy bonito ese ejercicio. Pasaba también ahora que dices eso, que no tiene nada que ver, pero que me parece interesante, con los niños de la segunda temporada, como luego los adultos iban a interpretarles, les miraban muchos gestos y luego los reproducían, ¿no? Miraban, otra vez volviendo al actor que interpreta, aunque sea un niño, ¿no? Pues el actor niño que hacía el personaje de Mark en la segunda temporada tenía muchos tics. Tenía muchos tics y Alex y Marina también, para el personaje de Leonor, también incorporaba muchas cosas que él hacía, de que se tocaba aquí, o que se soplaba las manos cuando se ponía nervioso, y ellos lo iban incorporando. Qué guay. Sí. Vale, pues a nivel así como general de la serie, yo creo que... Entonces, luego íbamos a poner una secuencia, pero es un poco larga, yo creo que a lo mejor no nos da ni tiempo. Entonces, No sé como queráis, cómo- o entramos un cómo poquito vamos. ahí, o si queréis preguntar algo, pues es el momento, creo. Yo tengo un par de preguntas, Claro. una corta y otra más a desarrollar. La corta sería si en la segunda temporada de Paul Oakenfold y Carl Cox saben realmente que aparecen en la serie. Pues nos pusimos en contacto, o abrimos la comunicación con ellos, pero si te soy sincero, no estoy seguro de que lo sepan. Porque creo que no recibimos, no recibimos contestación de vuelta. Yo no lo hice directamente, lo hicieron desde la producción, pero sí que hubo esa aproximación. Lo que hay es como un permiso, ¿no? Imagino, para decir... O sea, Paul Oakenfold no lo podíamos decir, creo. No, claro, es que Paul Oakenfold, Pero claro, pero hablamos de Cal Cox Paul, sí pero podíamos Cal decir. Cox sí que tenía que estar. Y entonces... De hecho, podíamos decir Cal Cox, pero no podíamos decir Space. Entonces, si os fijáis, dicen, donde pincha Cal Cox. Sí, claro. Por no decir Space, ¿no? Sí, ahí tuvimos que, en la primera temporada no tanto, pero también tuvimos que surfear algún tema legal, algún... Sí, de las discotecas. Bueno, y esto tal, es... eso. Las canciones también, los derechos, bueno, eso daría para otra charla. Bueno, ahí va el tema de la segunda. Era sobre la música, la banda sonora. Tema permisos, si pedisteis temas que nos concedieron. Pues mira, el tema musical... en esta segunda, en la primera temporada también era muy internacional, porque precisamente lo que define a la ruta de esos años es que sonaba música que no sonaba en las radios, que no sonaba desde luego en las radios de Valencia no sonaba la música que sonaba en las discotecas de Valencia, ¿no? Iban como años por delante. Y entonces el tipo de música, o sea, en esta segunda temporada, claro, los creadores eran los DJs, ¿no? que son los más potentes seguramente hoy en día, y por una cuestión casi de presupuesto de licencias, a muchas no podíamos acceder, pero sí que conseguimos la de Robert Miles, que era fundamental para nosotros, y era como, bueno, si tenemos que conseguir una que responda a la época, por lo menos luchemos por ella, y la verdad que está... Luego teníamos muchísimos problemas, creo, o sea, son muy pesados como con que en las secuencias que aparezca la canción no haya cosas de drogas. Y en esta serie hay droga en todas las secuencias. Sí. Entonces, era verdad. Bueno, esto pasaba en la primera temporada con los empresarios de las discotecas de Valencia, que era como, pero vamos a ver, Sí, claro. ¿cómo queréis que no aparezcan? Sí, bueno, yo qué sé, son marcas que muchas de ellas todavía existen y no quieren que esté una secuencia, ¿no? vinculada al consumo de drogas y tal. Pero lo que sí que hay en esta segunda temporada es mucha creación propia, sí, por parte de Pional y por parte de Raúl y de Alex, es que ya estaban en la primera temporada. Más o menos yo creo que la cosa creo que en las dos era una gran canción por capítulo, ¿no? Más o menos eso sí que lo cumplimos. Sí. Como que por lo menos cada capítulo tenga como un tema... Y que las licencias que tenemos de esta segunda temporada sí que responden a canciones que sonaban, en el caso de los 90, en el año 96 específicamente,
si me preguntas, te diría, ojalá tuviéramos más. En la primera temporada ya pasó, pero es verdad que aunque la serie creo que se ve grande, es verdad que a nivel presupuestario, pues para que todo encaje, pues muchas veces las licencias musicales se van mucho y además muchas veces son decisiones que se toman al final del proceso. Y entonces es cuando ya te has gastado, ¿no? Cuando ya te has gastado todo el dinero, ahora hay que y soltar. cosas muy locas. Recuerdo en la 1 que había un momento que un personaje decía, qué fantástica, fantástica esta fiesta. Y era como... Y había que pagar, ¿no? Producción era como, genial, 4.000 pavos. Y decía, ¿pero qué? Pero si es un diálogo, ¿no? Es como, entonces, claro, es como, sí, es un embolado tremendo. Curiosidad, temas que os denegaron, ¿os acordáis de nombres? Creo que en lo que había... Bueno, nos denegaron en la primera temporada. bueno, sí. Nos O denegaron Superman, ¿no? la de O Superman de Laurie Anderson. Y esto fue un... Pero luego nunca se sabe porque esa la sustituye cuando pincha Mar Fat Gadget, que es un momento que a mí ahora mismo me flipa. O sea, quiero decir que bueno... Sí, luego encuentras... Me autoconvenzo, ¿no? Pero... Luego encuentras la... Pero claro, eso fue doloroso porque... Sí, pero estaba todo preparado. Además como es que para- contestó ella. Es que no es que fue... Sí. Eso. Dijo, no quiero... Yo creo que era por el tema de que era una serie, ¿no? De televisión o algo así. No me acuerdo. Pero Sí, como que la televisión... Y luego en la segunda, sí que en los 70, claro, por ejemplo, que me encanta. De hecho, creo que gracias a ese no encontramos la canción de Nico, que es con la que baila Mar con su madre, y además yo creo que va perfecto por la letra, porque ella murió en Ibiza, está muy vinculada a Nico a Ibiza. Pero al principio creo que todo eso era con Neil Young, me parece. ¿Te acuerdas? Con canciones de Neil Young. Sí. Como que Neil Young era importante en la serie y de repente era como, es imposible porque había que renunciar a mucho. Pero luego te digo, fíjate, yo creo que habría sido un error irnos por Neil Young y no con Nico, o sea, que nunca se sabe, pero esa sí que recuerdo también como que no pudimos. A ti. No, sí vamos a poner, que no lo vamos a poner, pero lo contamos rápido si queréis, como una secuencia muy larga, que era la secuencia, si os acordáis, en el último capítulo de la segunda temporada. Claro, hay esta decisión de que hasta ese momento, como hemos comentado, los padres y los hijos son el mismo actor, ¿no? Y lo que ocurre al final es que el hijo de Mark lo interpreta Guillem Barbosa, ¿no? Que es el actor que hizo de Lucas, ¿no? Que igual me acuerdo como de decir, hostia, porque al principio iba a ser Alex también. O sea, es como que Alex iba a hacer sobreexplotación, exacto. De hecho, empezamos ya a pensar, hostia, ¿cómo vamos a rodar a los dos Alex? una canción más. Claro. Era, si Alex hace todo, pues hay más canciones, ¿no? Y de repente dijimos, no, claro, escribiendo ya como muy avanzado el proceso, es como, no, claro, esto lo tiene que hacer Guillem. Y es como que la última escena, o la penúltima escena, es una escena entre este padre y este hijo que hace muchos años que no se ven, y de repente, claro, esa decisión formal hace que la temperatura de la escena cambie mucho, porque cuando el hijo le pregunta al padre por qué empezó a pinchar y el padre está viendo que lo que le tendría que decir es porque se murió mi hermano, ¿no? Y le está viendo a él. Bueno, no sé, eso sí que para mí, yo qué sé, como que lo recuerdo como una cosa muy bonita de decir, hostia, bueno, qué guay haber descubierto esto porque nos parecía como muy bonito. Luego, hablándolo hoy en el tren, decíamos, lo gracioso es que ya en una reunión con Alex le dijimos como, no, y en los 2000 haces tú del hijo de Marc. Y dijo Alex, eso debería hacer Guillem. Y nos reímos de él. Fue como, no, tal. Y luego dijimos, no, claro, fíjate, el primero que lo dijo fue Alex. Entonces, nada, teníamos aquí preparado, que no lo vamos no nos va a dar tiempo a leerlo, pero simplemente por comentarlo, por si ayuda. La forma de escribir nosotros las escenas, y de hecho tú muchas veces yo creo que las lees así, ya, es como, en vez de hacerlo como en el documento de guión, esto es una gilipollez, pero en vez de hacerlo en el final draft, es como que nos separamos, abrimos un documento de Word y es como que lo que ponemos es más o menos el corazón de la escena. En este caso es una escena muy clara porque es una escena como de sujeto, verbo, sujeto. Es decir, Leo consigue el dinero de Mar sin tener que volver a verlo en su vida. Y por otra parte, Mar no consigue que Leo vaya con él a Formentera, ¿no? O sea, como que tenemos claro cuál es el corazón, que tardamos mucho en pensarlo, pero una vez que tenemos ese corazón y que lo hemos pensado, nos ponemos a escribir intentando no pensar. Yo ese es como casi el gran consejo. Yo cuando doy clase digo, hay una cosa muy curiosa, no sé si os pasa, pero yo siempre que cuando sueño, al día siguiente pienso, joder, qué bien dialogado estaba. Mi padre hablaba como mi padre y es bestial, porque todos dialogamos genial en sueños. Y creo que es porque no tienes juicio crítico.
Sin embargo, escribiendo escribes, borras, ¿no? Hasta cuando mandas un mail importante, hola, buenas, no, hola, ¿no? Ese momento para escribir es 10 de la mañana, horrible, ¿no? Entonces, nuestro consejo, que lo digo por si alguien de su utilidad, porque a mí me lo dieron en su momento y me ayudó mucho, es como, piensa de qué va la escena y luego escribe. Escribir un minuto sin pensar es la hostia, es muchísimo tiempo, es difícil aguantar. Pones el crono un minuto y entonces escribimos ahí como sin nombres de personaje, sin formato, sin nada. Y la mayoría de esto es una puta mierda, porque luego lo volvemos a leer y son cosas de verdad terribles. Lo leíamos y nos descojonábamos en el tren porque son diálogos malísimos, que además nos gustaba cómo enseñarlo porque la gente no enseña los primeros borradores, pero los primeros borradores son muy malos siempre. Claro. Si no, cuando empiezas a escribir, comparas tu primer borrador con lo que ya está rodado, entonces te quieres matar. Bueno, esto es como la versión 1 del boceto, ¿no? Sí. Y vimos que habían como 14 versiones de una secuencia, sí, sin pasar por el final draft. Que yo creo que también hay algo que tú me dijiste, o he leído que... Sí, ¿no? Que también es interesante aislar las secuencias, escribir sobre secuencias donde no estás viendo la anterior ni... ¿no? Como que no ves todo el trabajo que tienes por delante, porque si tienes que reescribir un capítulo entero... Para mí eso es fundamental. Dedícate solamente a esta secuencia. Entonces haz 14 versiones de esta secuencia, pero dedícate sobre todo a una secuencia de este tipo que es como... un pilar de la serie, ¿sabes? No... Si Marc coge el autobús, pues no estamos ahí como 15 veces, ¿no? Pero muchas secuencias sí, porque aparte es una serie muy de secuencias, como de secuencias largas. Sí, pero que si estás viendo que después de la 15 va a la 16 y luego tienes que reescribir la 17 y luego la 18, igual pasas por la 15 más rápido. Bueno, cambio, es si como... la 15... La idea es parcelar la escritura lo máximo que se pueda. O sea, una serie no cabe en la cabeza entera, es imposible. No cabe en una película tampoco. No puedes empezar a pensar en... Entonces, como nosotros trabajamos, lo que hacemos por bloques. Era capítulo 1, 2... En la ruta 1 era... Vale, los 3 primeros... No, ya no me acuerdo, pero era como 3 bloques de 3 capítulos. Luego el del medio, que eran 2 capítulos. Y lo vas como parcelando. Dentro de esos 3 primeros capítulos que hacen el bloque, el piloto. Y dentro del piloto, yo lo que sé es que la primera escena es no sé cuál. Y lo que decía Borja, creo que es muy útil por una gilipollez, pero yo me levanto mañana por la mañana y sé que tengo que escribir esta escena en la que Marc consigue no sé qué pollas. Y ya está. Y yo tengo que escribir eso. Porque si no, a mí me pasa por lo menos que me apabulla y en una serie más es como, madre mía, pero... No, tienes que hacer una escena buena hoy, que tampoco es para tanto. Entonces, y si haces una buena hoy, una buena mañana y una buena pasado, pues... Y luego también hay una cosa que es una tontería, pero siempre lo digo por si hay estudiantes de guión, que a lo mejor no hay ninguno, pero uno de los curros más probables cuando empiezas es como que te metan en una serie, ¿no? Como típico de sala de guionistas, ¿no? Y para hacer escaletas en una sala de guionistas puedes sobrevivir, porque más o menos... No, tal. Pero... pasa mucho en series así como también más mainstream o lo que sea, que es como, vale, para mañana tráete 3 escenas. Claro, llegas a casa y dices, madre de Dios. Y la escena es lo que hace la criba, para que te quedes en ese curro o para que no te quedes. Entonces creo que es útil como, venga, vale, esta escena. Y aquí voy, y a mí me da mucho gusto hacerlo en Word, como que no estoy trabajando, ¿sabes? No estoy pendiente de, claro, de el formato, no sé qué. No, es una cosa como, me permito... Dirigir tiene una putada para mí, que es que te ve todo el mundo. Escribir no te ve nadie, y eso es una maravilla, ¿no? Es como que te puedes equivocar. Entonces, bueno, como no estar todo el rato analizando, es como pensar en lo que vas a escribir y luego pensar. De aquí, si lo hubiésemos leído, es como, hay mucho que no vale, pero de repente hay una idea, hostia, esto está muy bien. Esto, venga, este trocito lo conservo. Otra vez, ¿no? Y como ir haciéndolo así, que parece más laborioso, pero yo creo que es como más... casi más efectivo, me parece. Sí, y aún así estoy viendo que hay muchas líneas que acabaron. Sí, también ese a lo mejor es el último, porque creo... Ah, sí, yo me está... No, digo que lo pongo, pero no lo pongo. El primero no lo pongo, no. No, Lollapalooza que sí que está, pero sí, bueno, pero hay muchas cosas que... No, pero veíamos antes como... Bueno, aquí hay una cosa... Para los que habéis visto la segunda... Estoy viendo que incluso siendo de los últimos borradores, aquí él le dice que quiere ser actor, sí. Que es algo que le oculta. Que también es una decisión, ¿no? Total. Fundamental de esta secuencia, que él le oculte para... Sí, luego hay cosas... Mi madre te justifica, dice, por cómo ha sido tu vida, piensas que nadie te quiere de verdad, y por eso buscas que te quedan los desconocidos. Es decir, el corazón de Marc explicitado, ¿no? Es como, venga, sin subtexto, ¿sabes? Claro, pasan esas cosas que son una puta mierda, pero no pasa nada, porque esto lo borras
De hecho, le dicen, eso es una mierda, Leo. Es mierda psicologista. Que somos nosotros mismos diciendo a nosotros mismos, no escribas esta basura, pero sigue, ¿no? No lo sé, mierda seguro, sí, lo dice 3 veces. Sí, no, mierda seguro. Sí. Bueno, yo qué sé. Pero bueno, eso, y ya luego, pues, cuando está un poco más apañado, otra vez, tal, lo llevas a final, luego lo llevas tal, lo comentamos. Bueno, que implica mucha reescritura, pero... Sí, mucha paciencia, ¿no? Y mucho... Pero creo que es un proceso de sedimentación, la escritura siempre. Que lo que es absurdo, y cuando estás, no sé si te pasa a ti de tutor o algo así, lo que notas mogollón es cuando te llega un guión, que las 40 escenas que hay ahí son las 40 que se le han ocurrido. Eso no está bien, salvo que seas no sé quién, ¿sabes? Pero generalmente es como que nosotros tenemos versiones alternativas de cada guión. Y escenas que van quedando y que luego desde dirección van quedando también y desde montaje van quedando, ¿no? Y no es una cuestión de acortar, porque no es acortar, sino es como intentar tener el máximo tiempo posible todas las opciones abiertas. O sea, es en realidad yo creo que lo que más es como apartar el ego, decir, yo quiero hacer... No, es como a ver a dónde va esto, que es muy complicado. Pero es intentar dejar que los personajes vayan hablando un poco ellos, que suena así un poco esotérico, pero creo que es real. Vamos. Sí. Sí, no sé si habéis visto el documental de Scorsese, si no habéis visto os lo recomiendo. Él dice en el documental que las 2 películas que él realmente quería hacer en su carrera, ¿no? Era La tentación de Cristo y la de Gangs of New York, que seguramente, bueno, si comparas con el resto de su filmografía, Total. No serán las 3 mejores ni siquiera, ¿no? Total. O sea que al final ha ido haciendo su carrera a partir de impulsos, ¿no? Con otros... Hay una frase por ahí que a mí me flipa, que es como... empiezas escribiendo lo que sabes, luego escribes lo que no sabes y luego escribes lo que no sabías que sabías. Por ejemplo, es muy curioso que Clara y yo hemos sido padres, pero cuando empezamos a escribir esto no éramos padres ni estaba en nuestra cabeza. Entonces eso es la hostia, porque eso lo dice Jonás Trueba siempre, es algo así como no escribes sobre lo que te ha pasado, sino sobre lo que te va a pasar. Porque claro, si tú consigues escribir con cierta libertad, creo que llega un momento que pones ahí cosas que un año después estás contándolo en terapia, ¿sabes? Pero que ahí ya lo habías contado porque te habías permitido a ti mismo llegar a zonas que a ti mismo no te dices. Un poco como los personajes, igual que Leonor nos dice a sí misma, no, a mí lo que me pasa está. Claro. A nosotros nos pasa obviamente igual. Entonces, sí, totalmente, lo de Scorsese es muy buen ejemplo, cómo él va más dejándose llevar y ahí se encuentra a sí mismo, ¿no? Más que casi cuando él toma las decisiones como muy con la cabeza, ¿no? No sé si lo dejamos ya, ¿no? Es una pena, ¿no? Bueno, pues si no hay ninguna pregunta, por pequeña que sea, pues nada. Lo dejamos aquí, ¿no? Sí, son 1:30 ya. Perfecto. Muy bien.